Bueno, un cordial saludo a todas las personas que en esta hora de la noche nos están escuchando, a todos los amigos y a todos los hermanos. Los saludamos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Vamos en esta noche a iniciar este programa, a iniciar esta conferencia titulada El nombre más poderoso del universo, ni siquiera de la tierra, sino del universo. Vamos a ver en esta noche, aunque ustedes ya lo saben, cuál es el nombre más poderoso del universo y qué hizo Satanás o qué está haciendo Satanás para poder borrar ese nombre y qué beneficios obtenemos nosotros también por este maravilloso nombre. Es tanto los beneficios que tenemos que el diablo todavía quiere borrar de la faz del abismo, de la faz de la tierra, el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hace lo imposible para poder borrar de las Escrituras las verdades que están escritas en este libro. Y coge algunos eruditos de algunas congregaciones, algunos maestros, algunas personas, y niegan las Sagradas Escrituras negando que Jesucristo no es Dios, sabiendo que la Biblia lo dice en muchas partes, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Testamento. Niegan también rotundamente que Jesucristo sea el Padre, sabiendo que las Escrituras en el Antiguo Pacto, ya se los he enseñado, y en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, narra que Jesucristo es el Padre. Niegan que Jesucristo es el Espíritu Santo. También la Escritura nos habla que en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el Espíritu Santo. Y así sucesivamente, y tiene un desespero impresionante Satanás porque sabe que le queda poco tiempo. Un desespero de negar las Sagradas Escrituras. Y en esta noche vamos a ver el desespero de Satanás para poder también borrar de la faz de la tierra el nombre de Jesucristo, aunque no lo va a conseguir ni lo irá a conseguir nunca jamás, por muchos intentos que Satanás, que el diablo haga, nunca lo va a poder hacer. Vamos a ver entonces por las Escrituras el nombre más poderoso que hay en el universo. Un saludo a Yair Enrique Monsalvo. Dios te bendiga, mi hermanito. La paz de Cristo contigo. Gracias, mi hermanito, por estar pendiente de las conferencias. Vamos entonces a ubicar un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentran, mis amados hermanos, y para esto quiero, mis hermanos, porque vamos a dar muchos textos bíblicos, para que tengan una agenda y un lapicero y escriban todos los textos bíblicos para que ustedes se enriquezcan en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer y a ubicar Filipenses capítulo 2 y el verso 9 al 11 nos narra la Sagrada Escritura de la siguiente manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús, ese fue el nombre que se le fue dado, se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hemos ubicado, mis hermanos preciosos, estos textos de la palabra de nuestro Dios, textos bastante conocidos,
textos de las Sagradas Escrituras donde nos muestran que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Si arriba en los cielos, mis queridos hermanos, hay millones y billones y billones y billones y billones de personajes, llámese ángeles, arcángeles o cualquier otro personaje que haya en el reino de los cielos, y todos estos personajes, ángeles, querubines, serafines y todo el ejército de Dios, todos ellos que son infinitos, cada uno tiene un nombre. Ya conocemos alguno de ellos, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, no me acuerdo de otros más por ahí, y así sucesivamente, nombres que tienen los arcángeles, los ángeles y todo el ejército que hay arriba, que son billones y millones, y dice que Jesús conoce a cada uno de ellos. Pero sobre todos estos nombres está el nombre poderoso, maravilloso y majestuoso de nuestro Dios, de el Señor Jesucristo. Nombre que se le ha sido dado, dice la Sagrada Escritura. Nombre que Él escogió para que usted y yo nos beneficiáramos, mis hermanos, y obtuviéramos grandes beneficios. Pero en el transcurso de los años, mis hermanos, en el transcurso del tiempo, el diablo ha querido negar siempre las Sagradas Escrituras. Vamos a leer, mis hermanos, un texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Hebreos capítulo 1 y el verso 1 hasta el 3 dice la palabra del Rey. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Acuérdense que yo les he dicho el texto que siempre decimos aquí, de apóstoles y profetas, siendo principalmente la piedra Jesucristo, del ángulo Jesucristo mismo. En estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo... Bueno, mis hermanos, hubo una interrupción, mis hermanos, en el internet. A veces se va y a veces vuelve, ¿no? Entonces proseguimos. Verso 2 de Hebreos capítulo 1 y el verso 2 dice: en los posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Habla de que Jesús hizo todo el universo, no solamente los cielos y la tierra, sino que hizo el universo. ¿Por qué escogí este texto? Para mostrar, mis hermanos, que creemos es en el Dios que hizo todas las cosas y creemos en ese nombre, en el nombre de Jesús, el cual es un nombre que es sobre todo nombre. Pero como decían mis hermanos, este nombre de Jesús durante siglos, el diablo lo ha querido borrar de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque no le conviene que prediquemos en este nombre. Y en parte, mis hermanos, desafortunadamente, hay que decirlo, en parte lo ha logrado. Pero Dios ha sostenido un remanente pequeño, los cuales seguimos predicando en el nombre y exaltando ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Lo ha logrado, ¿por qué, mis hermanos? Porque muchas congregaciones, muchas religiones. En estos días escuchaba, mis hermanos, un pastor, mis hermanos, que lleva 21 años predicando el Evangelio, e iba a predicar un mensaje del nombre de Jesús y dijo: primer vez que voy a predicar sobre el nombre de Jesús. Prácticamente me quedé asombrado, me quedé aterrado, mis hermanos. 21 años y primer vez que iba a predicar sobre el nombre de Jesús. Yo llevo 34 años predicando y son infinidades de veces, mis hermanos, que he predicado sobre el nombre de Jesús, porque, mi hermano,
La base del evangelio está es en el nombre, en el nombre. Por eso la Biblia dice que hay que edificarse y principalmente la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En el nombre está la base. Si no hay nombre, si no está el nombre de Dios en su predicación, en su vida cristiana, en el bautismo, en su vida cotidiana, si el nombre de Jesús no está ahí, no está haciendo nada en el evangelio. Porque lo más importante o de las cosas importantes que tiene el evangelio es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, como el diablo, desde tiempos antiguos, desde los apóstoles y hasta ahora, ha querido borrar de este globo terráqueo el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, otra vez estaba molestando el internet, pero entonces ya puse los datos y seguimos adelante, ¿no, mis hermanos? Ya cosa que se nos sale de la mano. Entonces el diablo ha querido borrar el nombre y en parte, mis hermanos, lo ha logrado, pero Dios ha separado un remanente pequeño, el cual siempre predicamos en el nombre de Jesús y ensalzamos ese nombre que es sobre todo nombre. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el verso 14 al 20 dice la palabra de nuestro Dios. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. En el capítulo 3 de este mismo hecho, habla que los apóstoles Juan y Pedro, invocando el nombre de Jesús, fue sanado un paralítico que era de nacimiento. Por eso dice el texto, y viendo al hombre que había sido sanado, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Con Juan y con Pedro. Porque cierta señal ha sido manifiesta y ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no se hable aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Los amenazaron y consultaron los principales religiosos para callar a Juan y a Pedro, a los apóstoles, para que no hablaran más de ese nombre. Cosa que está pasando hoy en día también. Prácticamente el diablo está usando a teólogos, a maestros, para decir que no es importante bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y para dar mensajes de prosperidad en las prédicas y anular así el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Verso 18 dice, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Respuesta de los apóstoles que dieron su vida, mis hermanos, hombres de Dios, que dieron su vida por el nombre de Jesús. No como hoy en día algunos pastorcitos están por ahí en algunas veredas o en alguna parte y llega la guerrilla de cierto lugar o llegan algunos grupos armados, los intimidan, los amenazan y ellos salen corriendo, así disparados, salen corriendo y intimidados y dejan al rebaño solo. Eso lo hacen los pastorcitos que no conocen el nombre de Jesucristo. Pero los que conocen el nombre de Jesús, como Pedro y como Juan, y algunos que conocemos este nombre, damos la vida por Jesucristo antes de que alguien nos intimide y nos quiera decir de que no hablemos más ni que publiquemos más sobre este asunto, sobre el nombre de Jesucristo, o que no prediquemos el evangelio.
Y los apóstoles dijeron: es menester obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Respuesta de hombres que eran ungidos, que eran llenos de el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y el verso 17 al 25 dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, ahí dice que Pedro, el título Pedro y Juan son perseguidos. ¿Por qué? Porque estaban predicando sobre el nombre. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, porque los sacerdotes eran una autoridad en aquella época y eran prácticamente los que mandaban. Y cogieron otra vez a estos dos hombres y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: y puesto en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces los apóstoles siguieron predicando y pregonando, a pesar de que estaban amenazados, a pesar de que estaban amenazados por los sumos sacerdotes, que tenían autoridad aún hasta de quitarles la vida. Y en el verso 42 del mismo capítulo dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar en ese nombre que es sobre todo nombre. No importaba que los amenazaran, que los intimidaran, que los pusieran en la cárcel, que los amenazaran de muerte. Eso no les importó a ellos y por consiguiente murieron por causa de predicar el nombre de Jesucristo. Parecido a los pastores de hoy en día, que los amenazan y salen corriendo, salen como temblando en los piecitos, las rodillas se le dan unas contra otras de miedo y salen corriendo y dejan el rebaño tirado. Por eso hay que ser llenos del Espíritu Santo para predicar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos sirve a nosotros de experiencia, mis hermanos pastores, mis hermanos, que ustedes que predican en el nombre de Jesucristo. Es menester obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Hay que seguir predicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran comisión, ¿no dice la palabra de nuestro Dios? En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 y en el verso 44, un mandato de Jesucristo, y en el verso 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En el nombre más poderoso que hay en el universo, que todos los demonios tiemblan cuando se predica en ese nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso el diablo ha querido callar a algunos cristianos, ha querido callar a algunos maestros, a algunos pastores, y en verdad algunos los han callado, pero hemos quedado un remanente pequeño, los cuales predicamos el nombre de Jesucristo, los cuales predicamos que Jesucristo salva, sana. Gloria al Señor Jesús. El nombre maravilloso de Jesucristo. Y estos hombres de Dios siempre predicaban. Y los apóstoles predicaban siempre en el nombre poderoso de Jesucristo, dando obediencia a lo que Jesucristo dijo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era un mandato del mismo Dios, y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Tenía que ser en el nombre de Jesús. Por eso esta es la base, esta es la columna vertebral de la predicación,
de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Cada que usted predica, tiene que predicar en el nombre, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, independientemente del tema que usted vaya a predicar. Si va a predicar el tema de la familia, tiene que incluir el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3 y el verso 17, todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice todo, es todo, hablándolo espiritualmente. Todo hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir entonces leyendo Lucas. Vamos a seguir entonces leyendo, mis hermanos, otros textos que nos pueden reforzar la enseñanza de esta noche. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, y el verso 16 también habla la gran comisión y les dijo, verso 15, y les dijo, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, mandato de nuestro Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Pero tiene que ser en el nombre más poderoso, más majestuoso que hay en el universo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, mis hermanos, que prediquemos y que siempre hablemos de ese poderoso nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay victoria, en el nombre de Jesús hay salvación. Vamos a mirar, mis hermanos, algunos beneficios, mis hermanos. Estoy saludando también a Gloria Estela Hurtado, mi hermanita. Dios te bendiga, Gloria. Me crié con esta mujer, nos criamos en la misma casa. Dios te bendiga, Gloria, por escuchar la conferencia en esta hora de la noche. Vamos entonces a mirar los beneficios de predicar, mis hermanos, y de creer en ese nombre. Pero también vamos a mirar las consecuencias de no creer en ese nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este nombre, mis hermanos, nos sirve para salvación. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4 y el verso 12, dice la Sagrada Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Llega a mi memoria, mis hermanos, un evangelista internacional llegó a un país por allá, como me parece que era de la India, y reunió a 75,000 personas aproximadamente. Y él iba a predicar, y él sabía que tenía que predicar en el nombre de Jesús. Pero escuchó una voz y le dijo: llama a aquella señora que está allá e invócale el nombre de Mahoma. Y él, en obediencia, llamó a la señora, y esta señora era una persona de muy alta importancia en ese pueblo o en esa ciudad, y era reconocida por todo el pueblo, y ella era paralítica. Y la llamó y le dijo: en el nombre de Mahoma, por mandato de Dios, levántate y anda. Y la mujer no se paró de esa silla. Luego escuchó la misma voz que le dijo: dile que en el nombre de la vaca, porque para ellos la vaca era
un Dios o es un Dios para ellos y es algo muy consagrado. En el nombre de la vaca, di a esta mujer que se levante. Y escuchando y por obediencia de esa voz, a pesar de que él sabía cuál era el nombre, por obediencia a la voz, dijo: en el nombre de la vaca te ordeno que te levantes. Y la mujer apenas lo miraba y siguió ahí. Y luego por tercera vez escuchó la voz y le dijo: dile a esa mujer que en el nombre majestuoso y poderoso de Jesucristo se levante. Y por tercera vez escuchó la voz, pero dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y inmediatamente esta mujer se levantó y comenzó a glorificar el nombre de Jesucristo. Y muchos creyeron en ese instante, en ese momento, en el nombre de Jesús. Y supieron que no era en el nombre de Mahoma, que no era en el nombre de una vaca, que no era en el nombre de ningún otro profeta, sino que era en el nombre de Jesucristo que había salvación, que había perdón de pecados y que había sanidad. Y pudieron confirmar que ese nombre era un nombre poderoso, porque el nombre se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de las que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra se postren ante ese nombre, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un nombre poderoso. Y como le decía yo a cierto religioso, o en estos días en una conferencia que estaba dando, si el nombre de Dios es Jehová, entonces muéstreme en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, comenzando desde los Evangelios hasta Apocalipsis, a dónde se pronuncia el nombre de Jehová, o si algún apóstol en el nombre de Jehová hicieron milagros. Y resulta que en ningún texto de la Biblia aparece que los apóstoles hayan pronunciado el nombre de Jehová, o el nombre del Señor, o el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo para hacer milagros. Ellos siempre pronunciaron es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre es en el nombre de Jesús, porque ese es el nombre que se le ha dado. Ese es el nombre que Dios ha escogido para salvación y para perdón de pecados. El nombre de Jesús es para salvación. Ya lo leímos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No busque salvadoras. No busque a profeta Mahoma, no busque a otro profeta por allá, no busque otro nombre, porque no lo hay. Solamente en el nombre poderoso de Jesucristo hay salvación. Y si usted, amigo que me escucha, quiere ser salvo, solamente en ese nombre podrá ser salvo. En ningún otro hay salvación, dice la Sagrada Escritura. Que yo voy a tomar el nombre de Jehová. Pues tengo otro testimonio. En alguna ocasión un pentecostal, un amigo, un hermano unicitario, estuvo en un campamento de los trinitarios. Y resulta que se alborotó un endemoniado, y aquellos trinitarios comenzaron a decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te echamos fuera. Y el endemoniado más se enfurecía. Y en varias ocasiones dijeron en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y quisieron echar fuera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a este endemoniado, y el endemoniado se reía. El hermano unicitario que estaba ahí se le acercó al endemoniado y solamente le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de aquella persona, e inmediatamente fue libre. ¿Sabe por qué? Porque solamente ha sido un solo nombre dado aquí en la tierra, dado a los hombres para poder obtener salvación y para poder obtener el milagro que tú necesitas en tu vida. No es en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es en un nombre de Jehová que usted obtiene la salvación. Dice que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y para confirmar, en el Evangelio según San Lucas capítulo 8 y en el verso 11, Evangelio según San Lucas capítulo 2 y en el verso 8 hasta el 11 dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Unos pastores que estaban cuidando tarde de la noche a las ovejas para que no viniera el lobo y se comieran las ovejas o algún otro animal de rapiña. Y velaban de noche. Y dice, y aquí se les presentó un ángel. Cuando ellos estaban en su trabajo, se les presentó un ángel del Señor, o sea, un enviado de Dios, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué quiere decir esto? He aquí les vengo a predicar el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas de gran gozo. ¿Qué les dijo? ¿Cuál era la buena noticia? Que será para todo el pueblo, no solamente para aquellos pastores que cuidaban el rebaño, sino para todo el pueblo. Que verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y quién es Cristo? Jesús. Mateo capítulo 1 y el verso 21 narra la palabra de Jesús también, de este Salvador. Verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Esto quiere decir Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Esos son los beneficios que obtenemos nosotros creyendo en el poderoso nombre, en el nombre más grandioso y más poderoso que hay en el universo. Ya dijimos por qué era en el universo, porque toda rodilla de las que están arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra tiene que doblegarse ante ese nombre, ante el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se llaman los ángeles, los arcángeles o quien esté en el cielo? No sé los nombres de ellos, pero dice que todos esos nombres, todos esos millares y billares y billares y millones y billones que hay en el cielo, tienen que doblegar sus rodillas ante el nombre de Jesús, porque es un nombre que es un nombre para salvación, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Ya lo estamos leyendo. Vamos a leer libro del profeta Joel, libro del profeta Joel. Vamos a ubicar un texto de las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios por su palabra santa. No, antes de ir vamos a ver. Bueno, ya leímos Mateo capítulo 1, verso 23, que Jesús es un nombre Salvador. Y también dice la Biblia, el que invocare el nombre de Dios, este será salvo. Primero vamos a leer Joel capítulo 2 y el verso 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre remanente el cual él habrá llamado. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová, decía en el antiguo pacto. Pero en el Nuevo Testamento vamos a leer Romanos capítulo 10 y el verso 13. Dios nos ha dado nombres para salvación, dando a entender con esto que es el mismo Dios
del antiguo pacto. Romanos capítulo 10 y el verso 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Pero qué quiere decir invocar? Solamente decir hay poder en el nombre de Jesús y ya con esto seré salvo. ¿Será que así nos enseña la palabra de nuestro Dios? Solamente decir oh Jesús y ya vamos a obtener la salvación. Vamos a mirar por la palabra de Dios qué es invocar el nombre de nuestro Dios. ¿Qué es invocar el nombre de Jesús? Hechos capítulo 16. Vamos a leer del verso 30 al 33 la Sagrada Escritura. Nos narra de la siguiente manera la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 16 y leemos del verso 30 y 33. Y sacándolos, les dijo, ¿sacándolos a quién? A Pablo y a Silas, que estaban en la cárcel. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y ellos alababan y glorificaban adentro en la cárcel. ¿Por qué los echaron en la cárcel? Porque predicaban en el nombre de Jesucristo. Porque el diablo desde allá, desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, desde ahí quiso borrar de la faz de la tierra el nombre de Jesús y hasta ahora no lo ha podido lograr. Porque todavía vemos personas que predicamos sobre este nombre y los echaron en la cárcel. Y dice que hubo un gran terremoto y fueron abiertas las puertas de la cárcel para Pablo y Silas. Y el carcelero dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque ellos vieron ese milagro. ¿Qué dijeron los apóstoles? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Algunas religiones, la mayoría de religiones trinitarias cogen este texto para decir que desde que creísteis ya habéis creído, ya eres salvo. Solamente con decir yo creo y ahí ya eres salvo. Pero resulta que para esto hay que tomar los contextos bíblicos, porque no solamente invocando el nombre de Jesús de palabras vamos a obtener la salvación. El invocar el nombre de Jesús consiste mucho más allá. Y para esto hay que mirar el contexto. Dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Verso 33 dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, punto y coma, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, o sea, con todos los de su casa. El carcelero se bautizó con todos los suyos. No solamente era invocar, decir hay poder en el nombre de Jesucristo, sino para que fuera salvo tenía que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir entonces leyendo la palabra de nuestro Dios. Un hombre que tuvo que también invocar el nombre de Jesús en el bautismo para ser salvo. El apóstol Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. No basta solamente con invocar el nombre, pero hay un complemento, tiene que ser en el nombre de Jesucristo el bautismo para que haya salvación. Hechos de los Apóstoles capítulo 22 y el verso 16 dice, Ananías le dice a Pablo, después de que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, algo tiene que suceder. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Siempre era invocando el nombre, ¿en qué? En el bautismo. Por eso el apóstol Pedro también enseñó
que la invocación del nombre era en el bautismo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y el verso 37 y 38 dicen: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? La misma pregunta que se hicieron allá: ¿qué haremos para ser salvos? Ananías, ¿qué hizo? Le dijo a Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate, invoca su nombre y bautízate. Bautízate invocando su nombre. ¿Qué hizo Pablo y Silas con el carcelero y con toda la familia del carcelero? Les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. E inmediatamente los bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No basta solamente con creer. Vengan acá todos ustedes y crean. El creer va acompañado de la obediencia, y la obediencia es ser bautizados también en el nombre poderoso, en el nombre más poderoso que hay en el universo, en el nombre de Jesús. Verso 38 dice, el contexto dice: Pedro les dijo, después de la pregunta, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era importante e indispensable que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahí está la invocación del nombre de Jesús. No solamente publicarlo y mencionarlo, sino que la invocación está en el bautismo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para confirmar esto, el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice la Biblia, Colosenses capítulo 3 y el verso 17: todo lo que hagáis, sea de hecho o sea de palabra, hacedlo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6 y el verso 3, mis queridos hermanos, nos comenta: sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está hablando aquí en plural, y se añade él mismo junto con la iglesia de Roma, que estaba en Roma, y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El apóstol Pablo fue bautizado también en ese nombre, junto con todos los apóstoles, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el nombre más poderoso que hay en el universo. Y en Gálatas capítulo 3 y el verso 27, vamos a confirmar también que los gálatas también fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, porque es todo, mis hermanos. Los trinitarios casi todo lo hacen en el nombre de Jesús. Aplauden, los dualistas aplauden en el nombre de Jesús. A veces van a iniciar el culto y dicen en el nombre de Jesús, aunque algunos dicen que en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y inician en el nombre de Jesús, pero cuando llegan en el bautismo ahí se chocan y no lo hacen en el nombre de Jesús, sino que lo hacen en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y este es un bautismo antibíblico porque no está registrado en las Escrituras, no está registrado en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, porque ningún hombre de Dios, ningún apóstol bautizó en títulos, sino que todo lo hicieron en el nombre de Jesús. Todo lo hicieron en el nombre de Jesús. Sanaron los enfermos en el nombre de Jesús. Echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual
podamos ser salvos, solamente en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. No puede usted coger el nombre de San Benito, es que para que usted tenga novia, es que vamos a rezarle a San Benito para tener una novia, o a San Antonio bendito, es que dicen, ¿no? Es que para novia. Eso es mentira, y una falacia, un engaño de Satanás. Si usted quiere en verdad tener un esposo, una esposa, un novio cristiano, una novia cristiana, no necesita ir a San Benito, simplemente vaya a Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, y dígale: Señor Jesús, dame un hombre fiel o una mujer fiel, y Jesucristo te la va a dar, no conforme a la voluntad de usted, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y así sucesivamente, mis hermanos, todo tiene que ser en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el nombre más grande y poderoso que hay, no solamente en la tierra, sino en todo el universo. Los ángeles que están en el universo tienen que doblegarse ante ese nombre. Los reyes de la tierra, aquella reina que murió hace poquito, que murió ayer antier, la reina Isabel, tarde que temprano, tiene que doblegarse ante ese nombre. Si en vida no lo hizo, tiene que hacerlo. Los hombres que hoy en día no lo han hecho por orgullo, porque no creen en el nombre de Jesús, tarde que temprano tienen que doblegar sus rodillas ante este nombre de Jesucristo, porque escrito está: toda rodilla se va a doblegar y se va a doblegar ante Jesucristo, se van a doblegar como plastilina, se van a derretir ante ese nombre poderoso, y la gente se va a dar cuenta que este nombre es sobre todo nombre. Así el diablo lo quiera negar, así el diablo quiera usar a eruditos, quiera usar a maestros, diciendo que no hay necesidad de bautizarse en el nombre de Jesucristo, que no hay necesidad del bautismo. Pero quiero decirle que todos los que creyeron se hicieron bautizar bíblicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero más adelante, el carcelero con toda su familia creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pedro también les mencionó, les predicó el nombre de Jesucristo, y todos esos 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un nombre maravilloso y poderoso. Vamos a continuar entonces, mis hermanos, Gálatas capítulo 3 y el verso 27. Dice la palabra de nuestro Dios, una carta también escrita por el apóstol Pablo. Pablo, escribiendo a Galacia, a la iglesia que está en Gálatas, le dice estas palabras: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los que habéis sido, hablaba en plural, ustedes todos los que están bautizados en Cristo, en el nombre de Jesús, estáis revestidos de Cristo Jesús. Los apóstoles todo lo hicieron en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pedro bautizó también y hizo muchas cosas en el nombre de Jesucristo. Un apóstol lleno del Espíritu Santo, porque esos hombres fueron hombres valiosos para Dios. Y dice que en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, estamos viendo los beneficios del nombre. Cuando usted es bautizado en el nombre de Jesucristo, va a obtener salvación y vida eterna. Porque el carcelero preguntó: ¿qué debo de hacer para ser salvo? E inmediatamente Pedro le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Los hombres allá en el Pentecostés dijeron: varones, hermanos, ¿qué debo hacer?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No basta solamente con que usted sea buena gente, con que usted sea muy buena persona, con que usted no le haga mal a nadie. Es indispensable de que la persona creyendo sea bautizada en el nombre poderoso de Jesucristo, en ese nombre que es más grande, que todos los nombres que hayan en el universo y aquí en este globo terráqueo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y el verso 47 y 48 dice la palabra de Dios: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Los gentiles habían recibido el Espíritu Santo porque Pedro había llegado a casa de Cornelio. Y dice la Biblia que Cornelio, el verso 10:1, que Cornelio era un varón piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas, le hacía muchos favores al pueblo, pero no le bastaba con esto la salvación. Dice la Biblia que él tuvo que ser bautizado en el nombre más grande que hay en el universo, en el nombre de Jesús. Y verso 48 dice el apóstol Pedro: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos. Los apóstoles todo lo hicieron en el nombre de Jesús. Por eso la gran comisión, Mateo capítulo 28, un texto que han transgiversado los trinitarios, y el verso 19 dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, y hace discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es en el nombre del Padre de Jesús, el nombre del Hijo de Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Aunque en el original dice bautizándolos en el nombre. Siempre Jesús mandó a que se predicase y que se bautizase en el nombre de Jesucristo. Como dice en Lucas capítulo 24 y el verso 47 dice: y que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando desde Jerusalén. Por esta razón, mis hermanos, los apóstoles todo lo hicieron en el nombre de Jesús. Predicaron en el nombre de Jesucristo. Predicaron en el nombre de Jesucristo. Enseñaron que en el nombre de Jesucristo había perdón de los pecados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y el verso 38, dice que el bautismo es para perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2 y el verso 12. Dice la Sagrada Escritura: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Solamente en el nombre, ¿a dónde? En el bautismo usted obtiene salvación. Y por eso el apóstol Pedro dijo en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y el verso 21, dice: el bautismo que corresponde a este nos salva. El bautismo en el nombre de Jesucristo es para salvación. Algo contrario, que si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, no es salva o no es salvo, porque no obedece a lo que dice la Sagrada Escritura. Primero arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y el verso 43, dice también la Sagrada Escritura: de este dan testimonio, ¿de quién? De Jesús de Nazaret. Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este es un beneficio que obtenemos nosotros, los hijos de Dios.
Todos los que hemos creído en su nombre obtenemos perdón de pecados por su nombre. Ya nuestros pecados han sido perdonados en el nombre de Jesucristo en el bautismo. Y cada que nosotros infringimos un mandamiento y pecamos contra Dios, obtenemos también perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque está escrito de Jesús, dan testimonio todos los profetas, imagínense, todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por esta razón es que el diablo quiere como borrar, él quisiera como borrar el nombre de Jesús de aquí de la Biblia, pero no lo va a poder hacer hasta que Jesucristo venga por su iglesia. De ahí para allá, ya los que se queden en la gran tribulación no van a obtener salvación, solamente el pueblo de Israel. Próxima conferencia, hermanos, ya que me recuerda, el próximo domingo a las 10:30 de la noche vamos a mirar un tema, y el tema es: ¿habrá salvación en la gran tribulación? Ese es el tema del próximo domingo. Por ahora vamos a terminar ya aquí, mis hermanos, que en el nombre de Jesús obtenemos muchos beneficios. Salmo capítulo 91, mis hermanos, y el verso 14 y 16. Cualquiera dirá: uy, ¿cómo así es que el nombre de Dios estaba en el antiguo pacto? Vamos a leer una profecía, porque cuando leemos los salmos es algo profético, ¿ya? Entonces, Salmo capítulo 91, un salmo que más de una persona se saben de memoria, pero pocos lo ponen por obra. Y el verso 14 en adelante dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido, ¿qué? Mi nombre. Una profecía. Y esto se había cumplido: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. ¿Invocará quién? Invocará el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en peligro? Yo por lo menos, muchas veces han tratado de atracarme, pero he invocado el nombre de Jesucristo y Dios me ha guardado. Me han martillado la pistola así para quitarme la vida, he invocado el nombre de Jesucristo y Dios me ha guardado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hemos conocido el nombre poderoso de Jesucristo, y esto es uno de los beneficios, que conociendo el nombre de Dios, Dios nos va a librar, Dios nos va a librar, Dios nos va a guardar, el Padre Celestial va a estar con nosotros. O sea que el Salmo 91 no solamente para que lo tenga abierto allá en su mesa o allá abierto el Salmo 91 para la buena suerte, no lo tenga como un amuleto. El Salmo 91 hay que ponerlo por obra, no solamente el Salmo 91 y no todas las escrituras. Comienza el Salmo 91 y dice el primer texto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero es el que habita, ¿ya? Esta promesa es para los que habitamos debajo del abrigo del Altísimo. Y le invito a usted, amigo, para que usted hoy entregue su vida a Jesucristo y se haga bautizar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, mis hermanos, obtenemos tantos beneficios que también es escuchada la oración. Por eso cuando uno inicia un programa, no puede decir: vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se puede, porque esos son nombres genéricos. Tiene que ser el nombre propio. Vamos a iniciar este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
San Juan capítulo 14 nos habla que la oración tiene que ser en el nombre del Padre. ¿Cuál será el nombre del Padre? Vamos a mirarlo. San Juan capítulo 14 y el verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Estaba hablando el Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo? El Hijo se llama Jesús. Y dice: lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero hay que mirar el contexto para mirar que no son dos seres, ni que el Hijo está separado del Padre. Verso 13, ahora sí habla él mismo, o sea, habla y dice: si algo pidieres en mi nombre, habla personalmente en mi nombre, yo lo haré. Con esto dio a entender que él era el Padre, porque al principio él dijo: si algo pidieres al Padre, y aquí dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tiene que ser en el nombre poderoso y majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que han escuchado esta conferencia, la invitación es para que sigamos predicando y anunciando, y que todo lo que hagamos, sea de hecho y sea de palabra, lo hagamos en el nombre de Jesucristo, pero cogiendo el nombre con respeto, mis hermanos, porque el nombre de Dios es con respeto, no para que se nos cumpla quizás el juicio que Dios le dijo al pueblo de Israel por allá: no invocarás el santo nombre de Dios en vano. A veces nosotros invocamos el nombre de Dios en vano. Se cae un vaso al piso y se quiebra. Hay poder en Jesús, ¿ya? Se cortan un dedito, una cortadita pequeñita, hay poder en Jesús, y todo hay poder en Jesús. Y cuando se les aparece el ladrón con una pistola e invocan el nombre, ya el nombre no es eficaz, porque para todos invocan, para cualquier bobada, invocan el nombre de Jesús. No, la Biblia dice: cuando estemos en angustia, tenemos que invocar el nombre de Jesucristo, como decía el Salmo, o dice el Salmo 91: yo lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es cuando estemos en angustia, y el nombre de Jesucristo es tan poderoso que no se puede invocar por cualquier cosa, mis hermanos. Reguarde esa palabra poderosa de Jesucristo e invoquemos el nombre de Jesucristo cuando sea necesario. Es necesario comenzar un culto en el nombre de Jesucristo, cantar en el nombre de Jesucristo, y hacerlo todo lo espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le invitamos, mis hermanos, para que me sigan escuchando por Face como Luis Fernando Vélez, en directo y en diferido por YouTube también con el mismo nombre. Muchas gracias por su atención prestada, y la próxima conferencia, próximo domingo, 10:30 de la mañana, vamos a dar la conferencia La Iglesia pasa la gran tribulación. ¿Por qué hay que predicar esto, mis hermanos? Porque muchos hermanos, y hablando de la iglesia de nosotros, dicen que sí, pero vamos a mostrarlo bíblicamente, por si pasa o no pasa, porque si alguno hable conforme a lo que dice la palabra de Jesucristo. Los invitamos para el próximo domingo, 10:30 de la noche. Dios les bendiga, y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de Jesucristo. Hasta a las 10:30 de la mañana el domingo. No sé si me equivoqué ahí. Bueno, la paz de Cristo para ustedes.